roca de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios le bendiga a todos. Feliz domingo, feliz comienzo de semana, muchas bendiciones. Si ya saludó, gloria a Dios, y si no, puede saludar al que tiene cerca. Pueden tomar asiento, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, y aprovechamos de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones para todos. Feliz semana. La semana pasada les comentaba que iba a hacer una pausa por este mes de aniversario, ya que cumplimos 2 años como iglesia, Ancla de Vida, y iba a hacer una pausa con la serie expositiva que estamos hablando de viendo la gloria de Cristo a través del Evangelio de Juan. Y la semana pasada compartí un tema libre. Hoy quiero también compartir un tema libre, igual la próxima semana por ser el aniversario. Es decir, que para el domingo 1 de diciembre continuamos con la serie de Juan. Y hoy quiero hablar acerca de algo que siempre me preguntan. Creo que es la pregunta más frecuente que se hace en la mayoría de los cristianos. Es decir, que si es una de las preguntas más frecuentes que se hace los cristianos, creo que vale la pena estar muy atento entonces. ¿Cuál crees tú que es la pregunta que más se hacen los cristianos muchas veces? Esa es una, muy bien. Pero creo que hay una que siempre me preguntan. Es, ¿cómo conocer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es la voluntad del Señor para mí? Quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Casi siempre esa es la pregunta que las personas se hacen. Y bueno, acerca de eso vamos a estar compartiendo en esta mañana. ¿Qué les parece? Pero para ello quiero que me acompañen a Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena. ¿Para qué? Para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a repetir este versículo 21 todos juntos. Diga, nos haga aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje titulado Haciendo con agrado la voluntad de Dios. Vamos a repetir el título a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Haciendo con agrado la voluntad de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo saber realmente cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Pero casi nadie, se los digo con todo mi corazón, aunque la gente me pregunta mucho, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Casi nadie se pregunta,
cómo puede conocer la ley de Dios. La ley de Dios. Y la gente no se hace esa pregunta porque sabe cómo hacer. ¿Cómo hacer para entender la ley de Dios? Estudiando la ley de Dios, la cual la tenemos en la palabra de Dios. A ver, levanten la mano los que trajeron su Biblia hoy. Levántenla a ver. Amén. Bueno, yo traje como Moisés las tablas, pero gloria a Dios. Usted tiene allí la palabra de Dios, tiene la Biblia. Es decir, la gente se pregunta, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? En vez de preguntarse cómo conocer la ley de Dios, pero no se preguntan cómo conocer la ley de Dios, porque ellos saben que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios y que deben estudiarla. Pero la mayoría se preocupa más por algo que no deberían preocuparse. Porque cuando se preguntan en cuanto a la voluntad de Dios, lo que más se preocupan es por un futuro desconocido. Porque el ser humano tiene un morbo en su corazón, por eso que desconoce o que está en secreto. Muchos, antes de ser cristianos, ¿cuántos les gustaba leer un horóscopo? Y preguntarle, ¿tú eres de qué signo? Es como cuando usted prende por las mañanas la televisión. En Venezuela pasa mucho, pero eso es algo Latinoamérica, el mundo. ¿Cuántos prenden y ven la programación de Venevisión o de Televen, qué sé yo, de los distintos canales? Y casi todos en las mañanas tienen un programa de ocultismo, de brujería. Alguien que le lee las cartas, alguien que te presenta, te voy a decir lo que debes hacer en esta semana, lo que debes hacer en este día. ¿Y por qué, hermanos? Porque hay un morbo en el corazón del hombre por esas cosas secretas. Y entonces también eso se ha trasladado a las iglesias. Y ojo, vamos a estar claros, vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué esos canales tienen eso? Porque eso vende, porque engancha, porque tienen sus consumidores que les gusta eso. Y en la iglesia también eso ha pasado, porque cuando te dicen, no, basta un profeta tal que te va a decir acerca de tu vida, mire, ese día se hacen colas. Y la pregunta es, ¿por qué la gente le gusta tanto eso? Y volvemos al mismo punto, porque quieren casi que un vidente. Alguien que les adivine, alguien que les diga lo que va a pasar, alguien que le diga lo que tiene que hacer. Pero es que les quiero decir algo, hermanos. Eso no es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Por eso la Biblia dice que debemos renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios para que lleguemos a conocer cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Usted quiere tener más discernimiento espiritual. Amén. El discernimiento espiritual viene en la medida que yo conozco más la palabra de Dios. Mientras yo conozco más de la palabra de Dios y saturo mi mente con la palabra de Dios, como dice Pablo, more abundantemente la palabra de Dios en sus corazones, más voy a saber discernir cuando algo le agrada a Dios o cuando algo es detestable delante de Dios. Y saber tomar decisiones en función de lo que a Dios le agrada conforme a la palabra. Por eso, si usted le dice, entonces viene alguien que te va a decir, hasta se hacen cola, pero si usted le dice a alguien, pero no, se va a predicar la palabra de Dios y se va a exponer, ahí sí no van.
porque no les interesa. En el fondo, tienen que ser sinceros y decir, no, es que lo que me interesa es que me digan acerca del futuro. Pero créanme, eso también la gente que no conoce a Dios les gusta, y por eso buscan siempre a alguien que le esté prediciendo el futuro. Acerca de su país, acerca si la economía va a mejorar, acerca de que le digan las cosas sobre qué hacer. Y eso no lo vemos en la Biblia. ¿Se acuerdan de Saúl? El primer rey de Israel. Llegó un momento donde no le importó la voluntad de Dios. Dios le dijo, destruye a Amalek, y Saúl desobedeció, se quedó con lo mejor de ellos. Dios lo rechaza como rey, y luego vemos que cuando Samuel muere, David fue con una vidente, con una bruja, para que viniera Samuel. Imagínense el corazón perverso del rey Saúl. Pero vuelvo y repito una vez más, así es el corazón del hombre. Si realmente me preocupa la voluntad de Dios en mi vida, entonces me va a importar ir a la palabra y llegar a conocer a Dios para saber qué ama a Dios y qué detesta a Dios. Qué es agradable delante de Dios y qué no es agradable delante de Dios. Yo creo que la gran pregunta o la gran preocupación que debemos tener todos los cristianos es esta. A ver si la tenemos por ahí en la pantalla. ¿Cuál es la preocupación que deberíamos tener los cristianos? Este es algo que se lo pido a Dios sinceramente, hermanos. A mí me preocupa más lo que entiendo y no obedezco que lo que no entiendo. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y qué quiere decir eso? ¿Cuántas cosas en la Biblia están claras? Y tú sabiendo que están claras, no las obedeces. Pero muchas veces queremos saber cosas que no nos corresponden a nosotros, sino a Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 29:29. Vamos a leerlo. Dice Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen ¿a quién dice allí? A Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas ¿a quién? A nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Primer punto, facilito. Aquí dice que hay cosas que son secretas y que solo le pertenecen a Dios. Una vez los discípulos le dijeron, Señor, ¿y cuándo va a ser la restauración de nuestra nación? Esa pregunta muchos se la pudieran hacer hoy en día. ¿Cuándo va a suceder aquello? ¿Cuándo va a ser el fin de los tiempos? ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Eso le pertenece al Padre en su sola potestad. Hay cosas que le pertenecen a Dios solamente y ni a ti ni a mí nos corresponde. Es decir, a mí no me pertenecen las cosas secretas. ¿Cuáles sí me pertenecen a mí? Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Por ejemplo, levanten la mano los que somos padres, los que ya somos padres. Ok, gracias. Solamente con este versículo dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Y la primera pregunta obligada debería ser, ¿cuántos de nosotros semanalmente se reúne con su familia a enseñarle la palabra de Dios a los hijos? Y ojo, alguien pudiera decir que no lo sabe. No creo. Yo creo que aquí todos saben que deben hacerlo. Y la pregunta, ¿y por qué no lo hacen? Si es un mandamiento explícito, si dice que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y dice ¿para qué? Para que las cumplamos. Ya va, eso es la voluntad de Dios.
¿Y por qué no la hacemos? ¿O por qué no la hacemos como deberíamos hacerlo? Porque creo una vez más que a veces es más el deseo de querer saber muchas cosas que no me pertenecen y lo que realmente sí me pertenece y lo que Dios sí me manda, no termino haciéndolo. Aquí hay una distinción en dos aspectos de la voluntad. Hay una voluntad secreta y hay una voluntad revelada de Dios. La voluntad secreta es de Dios. No tengo yo por qué saberlo. Y descanso. Y gloria a Dios que no sé. Porque si yo supiera todas las cosas, imagínense que yo supiera cuándo voy a morir, mi papá, mi mamá, la esposa, el enfermo, el otro. Imagínense que viene una crisis, que viene, no. Señor, es tuyo, es tu voluntad, no la mía, el Señor. Yo descanso en ti. Gloria a Dios. Que solo sé lo que sé por la gracia y misericordia de Dios. Basta con el afán diario y con el mal de cada día. Que dijo el mismo Señor. Es confiar y descansar en el buen Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, denle la gloria al Señor. Pero está también la voluntad revelada. Levanten la mano una vez más los que trajeron su Biblia. Hay una voluntad revelada de Dios. Lo que ya Dios ha mostrado y ha revelado a través de la Escritura. Es más, Dios se ha revelado de tal manera que hasta la creación revela a Dios. El salmista lo dijo: los cielos cuentan tu gloria y aún el firmamento anuncia la obra de tus manos. Romanos 1 dice: de modo que nadie tiene excusa para no creer en Dios. Hay una revelación general de Dios. Pero la revelación especial es un regalo. Es a los que Dios, en su soberana voluntad, le plugó revelarse. Le plació revelarse. El hecho de que tú estés aquí y hoy y quieras tener el deseo de crecer en el Señor y hacer su voluntad, eso ya es un regalo de Dios. El hecho de que puedas comprender la palabra es un regalo de Dios. Los reformadores llamaban a eso el Dios oculto y el Dios revelado, cuando Dios se revela para que le podamos conocer. Pero hoy te quiero mencionar también otro dilema de la voluntad. Hay una voluntad que es de decreto. Se llama la voluntad decretiva de Dios. Un ejemplo de ella, vamos a leerla, Isaías 46:10. Dice que yo que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que yo digo, mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que quiero. Ese es Dios. Lo que Dios ya decretó, nadie lo puede impedir. Eso se va a cumplir. Como dice R.C. Sproul, no existe una molécula en el universo que esté fuera del gobierno soberano de Dios. No lo hay, hermano. Porque imagínate que hubiera una molécula gravitando en el universo, significa que esa molécula pudiera generar algo que sacara el cumplimiento de Dios, y de ninguna manera, porque Dios dijo, ni una jota, ni una tilde de la Escritura se dejará de cumplir. Es decir, la voluntad de decreto nadie la va a impedir. Pero hoy yo te quiero hablar de la voluntad que sí nos compete a nosotros. Lo que Dios sí te pide a ti y a mí. La voluntad preceptiva de Dios.
también se conoce como la voluntad de mandamiento de Dios. Y esa voluntad, si Dios permite soberanamente que sea violada, porque esa voluntad todos los días de una u otra forma la violamos. Su palabra, sus mandamientos. Y es por eso, hermanos, que hoy deberíamos interesarnos verdaderamente por obedecer y amar su voluntad de mandamiento. ¿Por qué? Porque ese es para los hijos de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 2:3. Acompáñenme que lo leamos juntos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. El apóstol San Juan dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Una característica, una característica de aquellos que son verdaderos cristianos, que conocen a Dios, una verdadera característica, aquí está. En esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Porque el que conoce a Dios, el que ama a Dios, quiere obedecer a Dios. Quiere agradar genuinamente a Dios. Versículo 4. Y el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, sepa que el tal es un mentiroso y que la verdad no está en él. Es un mentiroso ese. No, yo conozco a Dios, pero sigue viviendo como quieren. No, usted no conoce a Dios. Lo habrás escuchado, pero conocerlo no. Porque cuando conoces a Dios y naces de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, en ti ahora hay un deseo por amar a Dios y por guardar sus mandamientos. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Antes, cuando yo oraba, yo le pedía a Dios, Señor, la voluntad secreta, ¿sabes? Muéstrame qué debo hacer, qué debo comprar, qué no debo hacer. Debo hacer este negocio. Y me interesaba por esas cosas hasta que el Señor por su gracia me fue iluminando el entendimiento. Y hoy mi oración es más urgente que nunca. Porque yo me he dado cuenta que sé lo que Dios le agrada. Pero el problema no es que sé lo que Dios le agrada. El problema que tengo es que lo que dice Pablo en Romanos 7, queriendo hacer el bien, hay una ley en mí que termino haciendo lo que no quiero hacer. Es decir, que descubrí que el problema del hombre es que no es saber en sí cuál es la voluntad de Dios, que obviamente ya la tenemos porque debemos ir a la Escritura y escudriñarla para saberla, sino que el otro problema es, ayúdame Dios a cumplir y a guardar tus mandamientos y amarlos sinceramente. Porque sabiendo lo que debo hacer, muchas veces no lo hago. Y me doy cuenta de cuánto necesito de la gracia transformadora de Dios. De cuánto necesito del poder de Cristo en mi vida. De cuánto necesito de una vida controlada por el Espíritu Santo. Ese es el gran dilema, ese es el quid de la cuestión. Ese es el punto. Mira lo que decía David, alguien conforme al corazón de Dios, en el Salmos 48. Salmos 48.
David decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. La pregunta obligada, la pregunta neurálgica, ¿siempre fue así en David? No. Si fuese así, no se hubiese acostado con Betsabé. En ese momento le gustó más hacer su capricho. Pero vemos en David algo. Un hombre que conoció a Dios, un hombre que se arrepintió. Porque cuando usted lee el Salmo 51, usted ve la profundidad del arrepentimiento de David. Entonces descubrimos algo, que nuestra obediencia no es perfecta, pero sí debe ser sincera. Por eso nuestras oraciones deben convertirse en actos de adoración, de rendición, de humildad, de humillación, reconociendo nuestra condición y por supuesto de admisión, que yo admita mi insuficiencia, mi incapacidad. Esas oraciones empoderadas no comprenden el verdadero evangelio. Una oración empoderada es la del fariseo. Gracias Dios que no soy como los pecadores, porque ayuno 2 veces a la semana, porque doy los diezmos de todo. Esa no es una oración. Esa es una exposición de su vanidad y de su arrogancia. Porque la oración del publicano, ¿sabes cuál era? Ni siquiera se acercaba, sino que decía, sé propicio porque soy un pecador. No soy digno ni siquiera de mirar al cielo, Señor. Perdóname. Y dice que éste volvió justificado delante de Dios. Y Jesús termina diciendo, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido, hermanos. Este fue el que volvió justificado delante de Dios. Cada día, cuando voy a orar, le decía a Dios, por ejemplo, Señor, ayúdame a orar, porque sé que mi tendencia es hacer una oración fría, egoísta, donde solo pido por mí. Y una oración donde termino distrayéndome con cualquier cosa. Y una oración donde verdaderamente tal vez ni siquiera estoy reconociendo mi condición. Pero te pido que me ayudes y que mi oración sea una oración que te agrade. Enséñame a orar porque no sé orar como conviene. Miren cómo cambia ahora la oración, porque necesito la ayuda del Espíritu Santo para orar una oración que sea de verdad y agrado a Dios. Una oración sincera, una oración genuina, una oración del Señor. Yo necesito arrepentirme, como decía Whitefield, hasta de la forma como me arrepiento. Porque cuántas veces tú sabes que hiciste algo y terminaste diciendo, sí, es verdad. Pero esa no es la actitud es, te arrepentiste. Y te arrepentiste de corazón. Te arrepentiste verdaderamente derramando tu alma delante de Dios. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame que cuando haga tu voluntad la haga con agrado y no con otro interés. Ayúdame, Señor, a morir cada día y a ser como tú, manso y humilde. Ayúdame, Señor, a cada día morir para que tú vivas en mí. A tomar la forma de siervo tal como tú, Señor. Y a no exigir mis derechos. Esas son oraciones completamente diferentes porque son oraciones que están centradas en Dios y no en nosotros mismos. Necesitamos a Dios para todo. Para orar, para arrepentirnos. Para que nuestro corazón no se vuelva orgulloso. Me preocupo más, volvamos con la frase otra vez, me preocupa más lo que entiendo y no obedezco que lo que no entiendo. ¿Por qué? Hermano, mire, hay cosas en la Biblia que son versículos oscuros, se le llama en teología. Es decir, versículos que son difíciles de entender.
Pero me preocupa más incluso los que están claros, que sabemos qué dicen y que no estamos obedeciendo. Como decía San Agustín en el año 300 después de Cristo, en lo fundamental debemos tener unidad como iglesia, en lo que creemos. Pero en lo secundario que haya tolerancia. Pero que en todo prele el amor. ¿Sabe qué me importa más? Ayúdame a que lo que sí está claro, que tengamos unidad y que podamos obedecerlo tal como tú lo enseñas, Señor. Hay una frase que me gusta mucho, que me gustaría que podamos, creo que también la tenemos por ahí para que la leamos, que dice, por cuanto amo a la palabra encarnada, amo a la palabra inspirada. Ahí la tienen. Por cuanto amo la palabra encarnada, que es Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? Bueno, es fácil decir amén, ¿cierto? Pero otra vez, vamos a intentar otra vez. ¿Cuántos aman a Cristo? Amén. Ok. Si amo a Cristo, que es la palabra hecha carne, la palabra encarnada, debo amar a la palabra inspirada, que es la Escritura. Porque Él es el verbo hecho carne. Si alguien dice, yo amo a Cristo, y no tiene tiempo para meditar y profundizar en su palabra, ¿de verdad lo amas? De verdad. ¿Cuántos en este momento están haciendo un estudio de la palabra porque quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Y me refiero a la voluntad preceptiva de mandamiento. Quiero conocer a Dios y quiero todos los días. Quiero pedirte, Dios, que me hables, que me ayude. Y ojo, yo no hago esta pregunta para que levanten la mano, no. No vamos a terminar dañando algo con orgullo, pero sí en el sentido de que si amo a Cristo debo amar su palabra. Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos y mi Padre y yo le amaremos y haremos morada en él. Pero me doy cuenta de que necesito de su gracia para poder hacer entonces lo que Él le agrada. ¿Cuántos reconocen eso? Pero les tengo una buena noticia. Como le dijo Pablo a los colosenses, haciendo referencia a Epafras, ministro fiel, que les presentó la gracia de Dios. Hoy les tengo una buena noticia. ¿Cuántos les gustan las buenas noticias? Les tengo una buena noticia y la buena noticia es la gracia. Leamos Hebreos 13:21 una vez más, el versículo con el cual comencé la prédica. Dice que el mismo Dios, por medio de nuestro Señor, por su Espíritu, es quien nos hace aptos. Él les haga aptos, capacitados. ¿Quién es el que nos capacita? Una pregunta. ¿Puede el hombre hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Está buena esa pregunta, ¿no? ¿Puede el hombre hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? La respuesta es sí y no. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es eso posible? Sí, porque Dios nos manda a través de la Escritura a que le obedezcamos y guardemos sus mandamientos. Pero no en el sentido de que no tengo la capacidad. Esa es la ley que descubrimos. Y es por eso que por medio de la gracia, Él nos hace aptos. Porque el que comienza la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar. Él mismo, no yo, Él la va a perfeccionar. Porque Él es el que produce el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Entonces Él los haga
capacitados, aptos, capaces en algunas cosas. ¿Dice así en algunas cosas? Como dice, en toda buena obra. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hace eso? Para que hagamos su voluntad. Para que hagamos su voluntad. Es decir, puedo hacerla porque Él me capacita para hacerlo. Porque si no fuera por la obra de gracia, por el Espíritu Santo, jamás podría. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Y miren lo que dice, me parece precioso, ¿verdad? Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante del Señor. Es decir, miren esta oración. Señor, sigue haciendo en mí y produciendo en mí lo que es agradable delante de ti. Porque por mis propios medios no puedo. Pero tú, Señor, por tu Espíritu, sigue haciendo en mí lo que es agradable delante de ti. Esa es la petición. Señor, yo vengo hoy a hacer lo que a ti te agrada. Qué orgulloso, qué jactancioso. ¿Cómo tú vas a hacer lo que a Dios le agrada? Si dice el Antiguo Testamento que nuestras obras de justicia son trapo de inmundicia delante de Dios. De ninguna manera. Solo Él puede producir en mí lo que es agradable delante de Él. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey de Reyes, hermano? Esto es precioso. Y termina diciendo aquí, para que la gloria sea para Él por los siglos de los siglos. Soli Deo gloria. Solo gloria a Dios. Me encanta como dice el Catecismo Menor de Westminster en la petición, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Miren cómo lo expresa el Catecismo Menor de Westminster, para que lo anoten. Lo bueno es que queda grabado y lo pueden repasar. Pero ¿sabe qué significa eso? El Catecismo lo responde. Allí estamos pidiéndole a Dios que por su gracia nos dé la capacidad y disposición para conocer, obedecer y someternos a Dios en todas las cosas y a su voluntad, así como los ángeles en el cielo. Hermanos, estamos llamados a servir. Sí, bueno, cuando me salga. ¿Usted cree que esa es la actitud de los ángeles en el cielo? Adorar a Dios en todo tiempo. No, bueno, a veces estoy, a veces me bajo de la cruz, qué sé yo. No, hermanos. Por eso necesitamos renovar continuamente el espíritu de nuestra mente y llegar a desarrollar una mente bíblica. Una persona con discernimiento no es aquel que se me va a acostar temprano para ver qué sueño tengo para mañana decir. No, hermano. Vaya a Dios, vaya a su palabra, inquiere en ella, medite en ella. Y como dice Hebreos, el alimento sólido es para aquellos que tienen ejercitados por el uso el discernimiento del bien y del mal. No lo estoy diciendo yo, lo dice Hebreos 5, que tienen por el uso los sentidos espirituales ejercitados. Estoy ejercitando mis sentidos espirituales con la palabra de Dios. Bueno, te quiero mencionar 12 aspectos. Puse 12 por un número. Pude haber puesto 10, 15, 20, pero puse 12 aspectos que la Biblia te lo dice clarito y que todos deberíamos obedecerlo fácilmente.
Y que si yo basara mi vida, por ejemplo, en estos aspectos nada más, ya mi vida sería otra. Es más, nada más con los primeros dos ya, pero le voy a mencionar dos. Vamos con el primero. Mateo 22, 37 y 38. Mateo 22, 37 y 38. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El 38. Porque este es el primero y grande mandamiento. Señor, ayúdame para que yo te pueda amar verdaderamente, como tú mereces ser amado. Porque descubro que mi mayor problema es que amo muchas veces otras cosas más antes que a ti, y no quiero que sea así. Yo quiero que tú seas siempre mi primer amor y mi gran amor en todas mis decisiones y en todos los aspectos de mi vida. Porque muchas veces decimos, sí, amar a Dios, pero con tus decisiones a diario, ¿le das prioridad a Dios, a su presencia, a cultivar una vida de oración, de estudio, de estar en comunión con Él? Imagínate que te llaman ahorita y te dicen cuando sales, te invito para la playa. Ya te pagamos el hospedaje con la comida y la lancha y todo. Sí, de verdad, en serio. ¡Wow! Vamos pues. La pregunta es, ¿tienes esa misma alegría por Cristo? Es más, te invito a un restaurante. ¡Nagua, gloria! Al fin, qué bueno. Ya, ¿tienes esa misma actitud por Cristo? ¿Es Cristo tu mayor pasión, tu mayor deseo, tu mayor amor? La verdad no. Necesitamos la ayuda de Dios para que cada día a mis ojos sea más hermoso Cristo, más atractivo, más deseoso que cualquier otra cosa. Que me guste más estar con Cristo, más que con aquello que te genera más placer, más satisfacción. Hoy en día estamos en una era que hay club de todo, club de tenis, de pádel, club de motocicleta, de bicicleta, de patineta, yo no sé, hoy en día hay club de fútbol, hay club de lo que te provoque. La pregunta es, ¿le dedicas todo ese tiempo igual a Cristo? Y amor a Cristo, esa es la gran pregunta. Nadie va a poder decir es que no tenía tiempo. Nada más, imagínense, ese nada más. Vamos con el segundo. Versículo 39. Mateo 22, 39. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, si yo obedeciera este mandamiento, ya nuestra vida sería otra. Señor, ayúdame, porque soy tan egoísta y pienso muchas veces más en mí que en mi prójimo. Pienso más en mí que en mi vecino. Pienso más en mí que mis hermanos de la iglesia. Ayúdame cada día, Señor, a amar a mi prójimo más cada día para poder llegar a decir algún día como a mí mismo. Porque el problema es que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y en esta era más que te enseñan cada rato, ámate a ti mismo. Si el problema es que te amas demasiado a ti mismo. Si ese es el problema, somos tan ególatras. Bueno, ese es el problema. Otro, Colosenses 3:23, tercer aspecto. Colosenses 3:23, a ver, ¿cómo dice? Y todo lo que tú hagas, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esa es una buena pregunta. Todo lo que tú haces en tu día, atender a tu esposo, a tus hijos, amar a tu familia, trabajar, estudiar, hacer servicio, la iglesia, tus compromisos, todo lo haces para Dios. Hermanos, no podemos discriminar
cosas sagradas y cosas no sagradas. Toda mi vida debería serla de corazón para el Señor. Si es así, si le voy a dar la cola a alguien, se la voy a dar como al Señor. Si le voy a dar hoy el desayuno a alguien, lo voy a hacer como para el Señor. Hoy quiero servir a todos mis hermanos y quiero hacerlo como para el Señor. Todo lo que quiero hacer desde ahora en adelante, quiero hacerlo de corazón. Hermano, nos damos cuenta de algo. Realmente cuando tú le dices a Dios, Señor, quiero hacer tu voluntad, realmente quiero saberla porque quiero hacerla. ¿Verdad que es más preocupante lo que sí sabemos que no estamos haciendo? Cuarta, esta la vamos a poner en práctica duro esta semana, Dios mediante, y para siempre. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que hablas cuando te conversas con alguien? Política, béisbol, fútbol, chistes. ¿Sabe cuál es una de mis oraciones? Y le pido a Dios que me ayude, hermanos, porque no lo hago como debo hacerlo. Señor, ayúdame para que en todas mis conversaciones tú siempre estés presente. Y que aún en los momentos recreativos o más banales, no sé, aún cuando esté haciendo lo que menos esté pensando, que yo en ese momento pueda compartirte de ti a las personas y glorificarte. Es decir, tú no necesitas preguntarle a Dios, Señor, muéstrame si debo predicarle al que va sentado aquí al lado de mí en el autobús. Háblale de Cristo. El mandamiento es predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué estás esperando? ¿Desde cuándo no conectas a alguien con Cristo? ¿Desde cuándo no predicas el evangelio? ¿Desde cuándo no invitas a alguien, a un grupo o a la iglesia? No, esos son para los demás que son más comprometidos. No, hermano, esto es para todos nosotros. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Aquí todos debemos evangelizar. Y no solamente cuando se cite evangelizar. El evangelismo debe ser un estilo de vida. Ayer Mariela me decía algo que me llamó mucho la atención. Y me decía, nosotros estamos aquí mejor que en muchos lugares. Porque cuando yo hablo, me dice ella, con personas a veces de que están en otros lados, pocas veces tienen tiempo, disposición y compromiso y amor para las cosas del Señor, porque tienen que estar haciendo tantas cosas que tienen muy poco espacio para eso. Y nosotros aquí tenemos tanta disposición y disponibilidad y cómo cada día podemos seguir creciendo en el Señor. Eso es una bendición. Aquí hasta para evangelizar es sencillo. Para hacer la obra es tan sencillo, hermanos. No hay impedimento, no es como en China, en los países musulmanes, en Corea del Norte. Aquí es predicar y podemos hacerlo. Y la gente, de una u otra forma, por todas las cosas que estamos viviendo, tiene disposición. Usted le dice esto a la gente y la gente sabe que tiene que buscar a Dios, que no lo hacen otra cosa, pero ellos saben en el fondo. Hágalo. Abra su boca. Bueno, ¿en qué número vamos? Vamos para el quinto, ¿no? Le dije que eran 12. Mateo 28:19, súper conocido. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos de los que están aquí ya son discípulos? Y están siendo discipulados. Y a su vez, están discipulando a otros. Bien sea a través de un grupo o person to person. Puede ser a través de un grupo o usted tiene 3 personas que a la semana visita y les va enseñando la palabra de Dios para que crezcan.
Por tanto, vayan y hagan discípulos. Preguntaba al principio, ¿cuántos quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? Bueno, ya la saben. Imagínense, ahora, imagínense el impacto que suceda, que todos salgamos de aquí comenzando a pedirle a Dios que ponga ese deseo de todo esto en nuestro corazón y que vamos a comenzar a trabajar para hacerlo. Es más, nuestra vida va a cambiar. Ya no va a ser tan egoísta, ya no va a ser tan antropocéntrica, ahora va a ser enfocada en Dios. Vamos para la sexta. Hebreos 10:25, por ejemplo. Hebreos 10:25. ¿Cómo dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. El sexto es, Dios quiere que yo tenga un tiempo devocional, no religioso y significativo, y que me congregue activamente en la iglesia. Dios quiere que yo tenga comunión con Cristo y con el cuerpo de Cristo. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Tienes que congregarte. Ya va, pero es que los domingos, pastor, me van a pagar el doble. Pero ya entonces no te puedes congregar. Ok. Hermanos, los que son ovejas oyen su voz y le siguen. Esa es una oración. Señor, ayúdame a ser una verdadera oveja tuya, que cuando tú me digas algo yo pueda correr en obediencia a ti. Porque si alguien me dice a mí eso, ¿qué le voy a decir yo? ¿Está bien? Cada quien va a ir en pos de lo que quiere. Ya me doy cuenta que tu prioridad no es Cristo realmente. Y estoy hablando activamente, hermanos. Para nosotros el día del Señor debe ser un día de preponderancia. En la ley estaba el día de reposo. Nosotros como iglesia, la iglesia se reúne históricamente desde el Nuevo Testamento porque es el día que Cristo resucitó, el primer día de la semana. Nosotros estamos en Cristo, que es nuestro reposo, pero este es un día donde la iglesia va a alimentar su alma. ¿Es para ti una prioridad alimentar tu alma de Cristo o no? Pero el problema es nuestro corazón, que salió una nueva temporada de Netflix y ahí sí le dedicas todas las horas. Que el Señor nos ayude en su misericordia para que mi corazón le ame más y que el Señor verdaderamente sea una prioridad en mi vida. Y que yo tenga la fe, porque eso se requiere fe. Porque hay personas que ni siquiera se congregan porque dicen, pastor, es que no me gusta dejar la casa sola. En el fondo, ¿qué sienten? El temor los esclaviza porque le roben una casa, hermano. Cristo debe ser siempre más importante que cualquier otra cosa. Y si supongamos que fuiste y mientras fuiste pasó algo inesperado, de igual manera tú puedes decir con plena libertad, pero yo estoy obedeciendo a Dios. Y si Dios permitió que me pasara esto, de igual forma, gloria a Dios. Pero estoy haciendo lo que el Señor me ha ordenado a través de su palabra. 7. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Cómo dice? Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y pone aquí Pablo que se aparten de la fornicación. Hermanos, yo debería preguntarme siempre, en cualquier decisión que yo tome, ¿esto que voy a hacer contribuye a mi santificación?
cosa que estoy haciendo contribuye a mi santificación? ¿O más bien me están alejando del Señor? ¿O más bien estoy alimentando a la carne? Los puritanos enseñaban muy bien que todos nosotros necesitamos a diario mortificar el pecado, hacer morir los deseos de la carne. Pero si cada día lo que le estoy metiendo a mi cuerpo es alimentando a la carne, estoy apagando el espíritu, hermanos. ¿Cuántos toman la enseñanza hoy? Octavo, Mateo 6:33, que busque primeramente su reino y su justicia. Me gusta Miqueas 6:8, vamos a leer, Miqueas 6:8. Porque habla de la justicia de Dios. Dice, oh hombre, ya Dios, Él te lo ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te está pidiendo Jehová? Solamente hacer justicia, que ames, que practiques la misericordia y que te humilles ante tu Dios. Ahí está claro. Necesito a Dios. 9. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios nos exhorta a la generosidad alegre y periódica. Señor, ayúdame a ser generoso y amar cada día más tu nombre y la causa de Cristo, y a dar con generosidad, fielmente. Aquí me está hablando con alegría. Pero Primera de Corintios 16:2 dice algo más. Primera de Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado. Ya va, cuando Dios me lo revele, cuando me muestre, cuando tengo un sueño, una cosa, una señal, ese día lo hago. No, hermano, tenemos la voluntad preceptiva de Dios y debe ser un mandamiento para todos nosotros hacerlo, con alegría y periódicamente. ¿Por qué? Porque el problema de nuestro corazón es que nos cuesta. Yo necesito practicar la generosidad y necesito todos los días someterme a Cristo. 10. Primera de Corintios 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que utilice mis dones para servir a la iglesia y fuera de ella. ¿Ya has puesto tu don y talento al servicio del Señor? Ya eso está establecido en la palabra. Todos deberíamos hacerlo. Me quedan 2. 11. Primera de Tesalonicenses 5:16. Veo que algunos están como serios, callados. Bueno, para ustedes también está este. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. ¿Y qué más? Y den gracias, ¿en qué? En todo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dar gracias a Dios en todo? Porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes. ¿Cuántos toman esa palabra? ¿Cuántos la van a practicar desde hoy en el nombre del Señor? Por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Y por último, 12, Primera de Pedro 2:21. Dios quiere que redima mis sufrimientos. Esta es, casi nunca nadie la menciona. Pues para esto ustedes fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Entonces, dejándonos su ejemplo para que nosotros también sigamos su pisada y estemos dispuestos, como dice Pedro, que es la carta del sufrimiento, a padecer y a sufrir como Cristo, imitándolo en todo. Hermanos, la vida cristiana es sufrida. ¿Cuántos tienen esposos difíciles? No levanten la mano.
¿Cuántos tienen muchas veces situaciones a diarios difíciles que te hacen sufrir? Y el Señor te dice, ama, perdona, sirve. Necesitamos la ayuda del Espíritu, porque sin el Espíritu no podemos. ¿Cuántos reconocen que necesitan la gracia y el poder de Dios que nos sigue transformando a diario? La vida cristiana es sufrida, claro. Cuando te humilla y que tú te quieres defender y el Señor te dice no, calla, sé humilde. Culmino con una frase de San Agustín. Ama a Dios, su palabra y haz lo que quieras. Y me encanta porque es como lo dice el salmista. Deleítate a sí mismo en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Que llegues a amar a Dios, a deleitarte en Dios, a disfrutar a Dios, a amar su palabra, a deleitarte en ella de tal manera que eso controle tu vida en todo lo que tú hagas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar de pie, amados hermanos. Yo tengo un ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi